Vamos a otro tema del día. Autoridades de gobierno se reunieron hoy con las mesas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados por los fast track de seguridad y el fast track económico. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso en contacto con la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Subsecretaria, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Nicolás. Saludarte a ti y a los auditores que escuchan las noticias en esta hora. Claro, fast track de seguridad que ya la ciudadanía lo había conocido, se suma en las últimas semanas lo que tiene que ver con la agenda económica, también un día de noticias con respecto a eso. Ahora, antes de entrar al terreno de cada una, que tiene varios proyectos y obviamente un cronograma bien intenso, ¿con qué queda el gobierno tras la reunión y la coordinación que han tenido en estos días con las mesas de ambas cámaras? Yo quisiera destacar, Nicolás, la voluntad demostrada tanto por la mesa del Senado como de la Cámara de Diputados y Diputadas para llegar a un acuerdo, tanto como tú decías, en materia de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y responsabilidad fiscal y seguridad ciudadana. Desde el presupuesto del año pasado venimos diciendo que la principal preocupación de la ciudadanía es las seguridades en tres dimensiones: la seguridad pública, por cierto, una de las primeras, la seguridad económica y la seguridad social. Y este esfuerzo conjunto de ambas cámaras con el Ejecutivo yo lo enmarco en ese sentido, de poder hacernos cargo de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas y una voluntad común de poder trabajar más allá de las diferencias que podamos tener en los proyectos específicos, la voluntad de poder sacar adelante con sentido de urgencia estas distintas agendas que van en pos de mejorar, como digo, la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Vamos por parte. El fast track, en términos de los proyectos de seguridad, por supuesto que está más avanzado porque fue una de las primeras líneas que se dio en la mesa anterior de la Cámara Alta, cuando el titular era el senador Coloma en ese caso, en la conversación también con el Ejecutivo. ¿Cuántos proyectos quedan, subsecretaria, en materia de seguridad que tiene que ingresar eventualmente el Ejecutivo o que tiene que ingresar urgencias como colegislador en el Congreso? A ver, como tú bien lo recuerdas, esto surgió el 14 de abril del año pasado con el expresidente, ¿no es cierto?, Coloma del Senado y Vlado Mirosevic en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la cual establecimos 31 proyectos. De esos 31 proyectos, hoy día quedan todavía 7 proyectos pendientes: el de reincidencia, el del Ministerio de Seguridad Pública, el de reglas de uso de la fuerza, el del rol preventivo de los municipios en materia de seguridad, el de inteligencia e inteligencia económica y el de defensoría de las víctimas. Todos estos proyectos hemos ratificado, ¿no es cierto?, dado que vienen del fast track anterior, la voluntad de que puedan ser despachados a más tardar a septiembre de este año. Tanto reincidencia como Ministerio de Seguridad Pública, que ya están más avanzados, uno ya radicado en comisión mixta y el otro a puertas de que se genere una comisión mixta producto del rechazo, del tercer trámite, ¿no es cierto? Esperamos sacarlos en junio y los restantes de aquí a septiembre hemos comprometido, sumando adicionalmente el de fortalecimiento del Ministerio Público, que como tú sabes es muy importante, que fue comprometido en el presupuesto del año anterior y que refuerza, ¿no es cierto?, las capacidades para la investigación del delito por parte de esta institución autónoma. Ahora, más complejo se ve el escenario del proyecto de ley de inteligencia, ¿no? Y esto no es solamente tema de este gobierno, sino que de anteriores gobiernos. En muchas conversaciones con parlamentarios que se han enfocado en el tema de seguridad, siempre sale el proyecto de ley de inteligencia, pero los baches lamentablemente no han permitido que esto tenga un trámite más expedito. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú apuntas a un tema clave. Efectivamente, contar con un adecuado sistema de inteligencia es clave para la persecución del crimen, sobre todo, ¿no es cierto?, con las nuevas técnicas que tenemos del crimen, el crimen organizado, el narcotráfico, y de esa perspectiva es muy relevante, más allá de que efectivamente llevamos más de 2 años tramitando este proyecto. Hay una voluntad, el Ejecutivo ha ingresado en el segundo trámite constitucional en la Comisión de Defensa de la Cámara indicaciones, tenemos la perspectiva de poder sacarlo, hay claridad de que este proyecto va a terminar en una comisión mixta y la voluntad es poder, ¿no es cierto?, avanzar rápidamente para gatillar esa instancia y ahí buscar los acuerdos que permitan viabilizarlo. De igual manera, es sumamente relevante el proyecto de inteligencia económica, sí, claro, que es un subsistema que alimentaría, ¿no es cierto?, el sistema de inteligencia más general, porque nos permite seguir la ruta del dinero. Que va muy de la mano, digamos, el proyecto de ley de inteligencia con la inteligencia económica. Absolutamente. Para el tema del crimen organizado es clave, ¿no es cierto?, poder seguir la ruta del dinero, y en ese sentido se vincula este tema también con otro proyecto que está dentro del fast track económico, que es el de beneficiarios finales. Es decir, poder conocer quiénes son las personas que hay detrás del entramado jurídico de las personas jurídicas.
Ahora, voy a pasar a los temas económicos brevemente tal. Por supuesto que para poder abordar todos los proyectos tendríamos que tener varias horas de conversación, abusar de su tiempo. Así es, porque una agenda bien robusta y nutrida. Y con una discusión bien intensa. Pero déjeme cerrar el tema seguridad con quizá uno bien emblemático, que por lo menos desde uno entrevistando, desde la ciudadanía, se nota que hay una mirada y un diagnóstico transversal, pero como que todavía no puede salir, que es el Ministerio de Seguridad Pública, dividir al Ministerio del Interior actual como político a lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Y son los representantes regionales de este ministerio lo que de alguna manera no ha tenido el consenso por parte de los parlamentarios. ¿Cómo se está trabajando ese punto en particular? Bueno, como tú dices, fortalecer la institucionalidad y generar una especificidad, ¿no es cierto?, respecto a los temas de seguridad, deslocalizándolo de un ministerio tan político como el Ministerio del Interior, permite contar con herramientas claras, con personal, digamos, que tenga especialidad y que tenga continuidad, y no la rotación que tiene un ministerio político como el Ministerio del Interior. Sí que desde esa perspectiva es muy importante contar con una entidad enfocada en esa dirección. La semana antes pasada fue despachado a tercer trámite, el proyecto del Ministerio de Seguridad, y acá, claro, es clave un ministerio que además tiene una interrelación y una coordinación con el territorio, porque tiene que interactuar, ¿no es cierto?, con los municipios por un lado, con la Fiscalía por el otro, con otros ministerios, con entidades como aduanas, servicios de impuestos internos. Es imprescindible que cuente con presencia territorial. Nosotros esperamos, de acuerdo a lo que hemos tratado en la Comisión de Seguridad del Senado, que efectivamente podamos construir un consenso, porque en realidad no tiene sentido un ministerio de esta naturaleza, sino una expresión, una capilaridad territorial que le permita, ¿no es cierto?, ejecutar en terreno los temas vinculados a seguridad. Ahora, pero para aclarar un punto, subsecretaria Lobos, ¿cuál es la diferencia de estos representantes territoriales con los delegados presidenciales? Efectivamente, la propuesta del Ejecutivo en el segundo trámite constitucional fue distinguir, ¿no es cierto?, y crear estos seremis de seguridad o delegados de seguridad que se les saca, ¿no es cierto? Los delegados presidenciales son los representantes del presidente de la República en las regiones, y ellos van a seguir vinculados al Ministerio del Interior. Sin embargo, no tiene sentido, ¿no es cierto?, que los delegados que pertenecen al Ministerio del Interior queden deslocalizados del Ministerio Específico de Seguridad, y por tanto hay que crear una expresión territorial respecto al Ministerio de Seguridad. Y en el caso de los delegados presidenciales, el propio proyecto de ley en sus indicaciones proponía un rediseño también para darle mayores facultades y atribuciones en lo que tiene que ver el gobierno regional en la participación, en la designación de los otros seremis, digamos, que participan, y también con una facultad de poder activar en caso de que efectivamente los temas de seguridad afecten la seguridad interior y tengan connotación pública importante, que el delegado pudiera, a través de estos delegados o seremis de seguridad, activar el uso de la fuerza pública. ¿Ustedes esperan sobre este proyecto en particular del Ministerio de Seguridad Pública un despacho en los próximos meses? ¿Va a haber algún cambio en las urgencias, por ejemplo? Bueno, este proyecto ha tenido urgencia de discusión inmediata el último tiempo, ahora está con suma urgencia, y lo que hemos acordado hoy día con las mesas tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados es que el proyecto de seguridad pública, así como el de reincidencia, sean de aquellos que esperamos despachar durante el mes de junio del presente año. Perfecto. Paso al fast track, el segundo, digamos, el que tiene que ver con la agenda económica. ¿Cuál va a ser la prioridad o los proyectos prioritarios de aquí, pensando ya a el 2025? Evidentemente hay un avance distinto a lo que puede ser la agenda de seguridad por razones obvias de tiempo, pero no así dejarlo en segundo plano, me imagino. No, por cierto, como Ejecutivo hemos comprometido a avanzar en paralelo. Como digo, hemos abordado el tema de la seguridad de una manera integral. Entonces la seguridad pública es una dimensión, pero la seguridad económica es muy importante, y va a la seguridad económica vinculada al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la responsabilidad fiscal. Y dentro de este fast track que hemos propuesto y que han aceptado también las cámaras de diputados y diputadas y el Senado, cuestión que valoramos de manera muy transversal, es 19 proyectos que ya están en trámite y 2 proyectos por ingresar. Bueno, como cuando uno dice el fast track, de verdad los 21 proyectos son priorizados, si no, no estarían en el fast track, porque hay una agenda bastante más amplia. Sin embargo, atendiendo tu pregunta concreta, sin duda los temas de cumplimiento tributario, que son los que van a permitir, ¿no es cierto?, allegar más recursos para poder financiar necesidades tan relevantes como las propias de seguridad, o las de salud, o las de seguridad social, como son pensiones y cuidados, resulta muy relevante. Asimismo, tenemos todo lo vinculado, ¿no es cierto?, a los temas de los permisos. Está el tema de la modernización del sistema de evaluación ambiental, para, sin desatender los estándares, ¿no es cierto?, de resguardo ambiental, podamos acelerar esos procesos de otorgamiento de los permisos, y todo lo que se ha llamado la Ley Marco de Permisos Sectoriales, para también darle mayor celeridad al otorgamiento de permisos. Sin duda, en esa misma línea se enfocan, por ejemplo, el proyecto que va
activar todo el tema de las concesiones marítimas, también para poder generar una mayor aceleración en este tema, el tema de las desaladoras, el tema, por ejemplo, también vinculado a la actualización del servicio del Consejo Nacional de Monumentos para la otorgación de permisos, que sabemos que en muchos casos retrasan, ¿no es cierto?, el tema de la inversión. En la misma dimensión podríamos nombrar, por ejemplo, el tema de los notarios, que es muy importante, ¿no es cierto?, poder facilitar esos trámites para la ciudadanía, la apertura del cabotaje, muchos otros vinculados más bien a temas también de transparencia y de probidad y también de seguridad, como beneficiarios finales o la creación del servicio de auditoría interna para generar mayores controles del buen uso de los recursos públicos al interior de la Administración del Estado. Subsecretaria, lo que tiene que ver con el pacto fiscal, porque yo sé que no es un proyecto único, digamos, sino que es un marco de iniciativa hasta también medidas administrativas. Pero ¿cómo se entiende dentro de esta agenda económica del gobierno o hay que entenderla independiente de esa agenda? Bueno, como tú bien dices, el pacto fiscal es un paraguas bastante más amplio y los 21 proyectos que están dentro del fast track económico son parte del pacto fiscal que tiene, como tú sabes, 3 ejes. Uno vinculado a los temas tributarios, otros a los temas de modernización del Estado y otros vinculados al crecimiento y la inversión. Y estos 21 proyectos están dentro de ese paraguas grande que es el pacto fiscal. De hecho, da la necesidad de buscar consenso y transversalidad, se incorporó desde el punto de vista de la dimensión más bien tributaria propiamente tal, solo el de cumplimiento tributario que se hace cargo, ¿no es cierto?, del control de la evasión y la elusión, que ya está en segundo trámite, y no se incorporó, por ejemplo, todo lo relativo al aumento del impuesto a la renta, que también estaba contemplado dentro del pacto fiscal, ni lo relativo a los impuestos que tienen por objeto, ¿no es cierto?, los impuestos verdes o los impuestos a los azúcares y otras cuestiones, digamos, que quedaron fuera de este fast track en el ánimo también de buscar un consenso que permita viabilizar esta agenda. Ahora, se dejan fuera del fast track, pero no por eso se dejan o se desatienden por parte del Ejecutivo. No, pienso especialmente en el impuesto, en lo que puede ser el cambio al impuesto a la renta, al patrimonio, impuestos verdes, entre otros, ¿no? Por supuesto que no. O sea, aquí hay que tener claro, y esto no solo para el fast track de crecimiento económico, desarrollo sostenible y responsabilidad fiscal y el de seguridad. Acá hay una identificación de ciertos proyectos que generan cierto consenso de su importancia de poder avanzar rápidamente en ellos, más allá, ¿no es cierto?, que no necesariamente tengamos acuerdo 100% sobre el contenido de los mismos. Pero eso no significa que la agenda legislativa se agote en los listados de proyectos que están en cada uno de los fast track. Sin duda, nosotros hemos seguido trabajando, encabezados por el Ministerio de Hacienda, en mesas técnicas para avanzar en la presentación posterior de un proyecto, ¿no es cierto?, que se haga cargo del tema del aumento del impuesto a la renta y que podemos presentar en los próximos meses. Subsecretaria Macarena Lobos, agradecerle nuevamente la explicación y poder conversar sobre estas dos agendas. Obviamente hay varios temas que queda pendiente para poder conversar en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Adiós.